Bien, ¿se logra ver, jóvenes, el PPT? Sí se ve, profe. Muy bien, entonces si empezamos. Sí, ¿cuántos hay? 26, bueno. Para los que se vayan uniendo. Muy bien, vamos a ver la última parte del curso. Es esta parte de las aplicaciones sobre la física. Un poco de la física ahí que está. Vamos a ver el centro de masa de un sistema de partículas. Vamos a ver el centroide. Finalmente terminamos con el teorema de Pappus. En esta parte, y luego vamos a ver unas aplicaciones, ¿no? Bien, pues empezamos con el centro de masa. Pues el centro de masa en realidad tiene que ver, ¿no? Imagínense, porque todos estamos en el sistema cartesiano XY, ¿no? Tienen el sistema cartesiano XY, ¿no? Y para hablar centro de masa, imagínense, tienen una lámina, vamos a ver esto. No, imagínense, tiene una lámina en el plano cartesiano, una determinada lámina, caracterizado por el plano cartesiano, y esta lámina en cierta forma tiene una cierta densidad, ¿no? Por acá está la densidad que siempre se va a denotar en física, sobre todo con una especie de phi. Entonces esta lámina puede tener unas ciertas dimensiones, esto puede ser L, o en este caso lo caracterizamos con las mismas dimensiones de los ejes, ¿no? Por acá que este es el eje X, por acá está ahí, ¿no? Entonces, en cierta forma, por acá tenemos el área, si este rectangular es el área, y por acá tienes una densidad. Pues, si cuando hablamos, ¿no?, de una lámina así, podemos hablar de muchas características. Una de ellas es, imagínense eso, vamos a poder determinar el centro de masa. Vamos a poder determinar el centro de masa. Por eso cuando se trata de hacer impactos, ¿no?, imagínense cuando se quiere construir, por ejemplo, carreteras, y quieren que la destrucción sea lo más viable posible, entonces se busca el centro de masa. Entonces el objetivo es apuntar al centro de masa y la destrucción es mucho más óptima, ¿no? Eso, por ejemplo, una aplicación directa en el contexto real, ¿no? Si queremos hablar centro de masa. Otra, también podemos encontrar ahí el tema de la masa misma, ¿no? La masa estaríamos hablando, ¿no?, de la densidad por el área, ¿no?, por el área de la propia región, ¿no? La densidad por el área. Entonces, esas características podemos ahí. También podemos hablar del momento, ¿no?, momento de masa respecto a una recta, en este caso el momento respecto a los ejes. El momento quiere decir que el objeto se encuentra respecto a una determinada, ¿no?, determinado punto de cierta forma de referencia. En este caso el punto de referencia son los ejes. Si hablamos del momento de masa respecto a este eje, estaríamos hablando que es el objeto respecto a esta distancia. Entonces, mayormente esta distancia se representa con la propia distancia de Y. Y yo quiero hacer este mismo momento, más adelante lo vamos a ver, se llama momento respecto a X. Y por acá yo quiero hablar del momento respecto a Y. Entonces va a ser momento respecto, si por ahí se habla de la distancia, ¿no? Entra a tallar el momento, ¿no?, para saber este objeto a este eje de referencia. Entonces por acá hablamos de la distancia X. Pues esas son unas características que podemos tener en, ¿no?, una lámina hablando como referencia en el plano cartesiano, ¿no?, sobre todo en el plano cartesiano. Cuando lleven cálculo multivariable ya estarían hablando de repente objetos en el plano tridimensional, en el espacio tridimensional, el R3. La idea es la misma, corre por lo mismo, simplemente aumenta algunas. Con respecto a la densidad, estás hablando ya de 3 dimensiones, por ahí aumenta alguna variable más, pero la idea sigue siendo la misma. Pues bajo esa lógica, vamos a usar lo que es el centro de masa, el centroide y el teorema de Pappus. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Empezamos.
Entonces nos dice acá, lo dice centro de masa en un sistema de partículas. Dice, el momento de masa de una partícula respecto a una recta, estamos hablando del momento de masa que ya le había comentado, de una partícula, en este caso hablando de una partícula, no necesariamente una placa, una recta L, se define como el producto de la masa por su distancia, ¿no? Así m es la masa de la partícula y de la distancia, ¿no? La distancia de la, dice de la distancia, y d es su distancia a la recta. Entonces la partícula, está hablando, la partícula está acá, ¿no? Ahí está la partícula, y la recta está por acá. La distancia de la partícula a la recta es d. Entonces, el momento respecto a la recta L va a ser la masa por la distancia. Entonces, de esa manera va a obtener la masa de una determinada partícula, ¿no? Tenemos como referencia hacia una determinada recta, ¿no? Que puede ser en este caso, si ya no vamos al plano cartesiano, puede ser esa recta del propio eje X o el propio eje Y. ¿De acuerdo? Bien. Entonces sería con respecto a una, ¿no? Si queremos ver un sistema de partículas, ¿no? Pues diremos un sistema, ¿no?, de partículas o un sistema de coordenadas, y ahí consideremos un sistema de partículas, ¿no?, de masa, ¿no?, sistema de n partículas de masa m1 hasta m. Si cada uno que tenga una respectiva masa, ¿no?, de n partículas, están situados, dice, consideremos que están situados en un determinado punto, x1, y1, x2, y2, y así sucesivamente hasta x, ¿no? Estamos hablando de m partículas, pues estamos hablando de m masas, respectivamente. Entonces los momentos, estamos hablando de los momentos respecto a los ejes, es decir, ahora ya estamos hablando que las partículas están ¿no?, en el plano cartesiano, tienes x acá, y por acá tienes y. Entonces las partículas se encuentran en esos puntos, ¿no?, esos puntos arbitrarios que observan ahí. Entonces si quiero hallar los momentos respecto a los ejes, ¿no?, como acá pueden ver, está denotando acá la recta, esa recta L está haciendo el papel de X, ¿no?, la recta L que hace un momento lo hemos descrito hacia arriba, entonces por acá está, ¿no?, acá está, y la recta está haciendo, esa recta está haciendo el papel de Y. Entonces los elementos que estamos hablando, por acá, las partículas están en los puntos x1 y y1, por acá puede estar x2 y y2, y así sucesivamente hasta obtener xn y y. Entonces, si yo quiero hallar el momento, ¿no?, el momento respecto a ejes, respecto, ¿no?, al eje X, y acá viene, ¿no?, las masas por la distancia. Por eso le decía que es cuando respecto al eje X, ¿no?, eso va a ser para acá, acá está la masa, entonces acá va a ser Y. Por ejemplo, respecto está en este punto, va a ser Y sub 2. En este caso la partícula está acá, acá va a ser Y sub 1. Pues acá se van a estar dando los momentos respecto al eje X. Respecto al eje Y sucede lo mismo, ¿no? Para acá, ¿no?, punto 1 con respecto al eje Y, acá sería, acá aparece X1. Por si se dan cuenta, acá aparece X1. La masa son lo mismo, lo que está cambiando es esto, las distancias. Y acá igual, ¿no? Acá sería X2 y así sucesivamente. Entonces, en consecuencia, que quede evidenciando estas dos expresiones, para que tengan en cuenta ahí para lo que vamos a usar más adelante, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar quedando como resumen, que para un sistema de n partículas, el momento respecto a x va a ser igual a m sub i por y sub i, y el momento respecto al eje y va a ser m sub i por y sub i. ¿Estamos? Hijo. ¿Saca alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Cómo van? Todo claro, profe. Todo va. 29, ya estamos ahí. Estamos por ahí ya. Muy bien. Entonces, sigamos. Una vez que ya tenemos el tema de los momentos respecto al eje X, respecto al eje Y, ojo que de acá, la definición al inicio es para cualquier recta, inclusive esa recta puede ser oblicua, ¿no? Es decir, tienen el sistema, ¿no?, y la recta donde van a hacer la referencia puede ser así, ¿no? Por acá están las partículas, como ven acá,
que sería no necesariamente los propios ejes, ¿no? En este caso se está trabajando con respecto a los ejes. Muy bien. Entonces acá dice, ¿no? Acá hablamos ya de centro de masa. Centro de masas de un sistema de partículas. O sea, el centro de masa de un sistema de partículas es un punto que se denota de esta manera, un punto P, donde acá aparece X raya y Y raya, tal que, ¿no? Supuesto que la masa total dice que sea la masa total de ese sistema de n partículas sea m, ¿no? Sería la masa total del sistema. En este caso concentrada, dice concentrada en P. Entonces los momentos, ¿no? Concentrada en P, lo que ya le había mencionado al inicio, ¿no? O sea, ese centro de masa, ¿no? Tienen la placa acá, y lo que estamos buscando justamente es ese centro de masa, ese punto P. Ya le dije que entró, la física entra también ahí, al tema de hacer impactos, justamente se busca el centro de masa. Dice, entonces, el centro de masa con respecto a la componente X va a estar dado por esta expresión, donde el X, ¿no? Nos está representando justamente el centro de masa para la componente X, y el Y raya está para la componente Y, ¿no? Entonces, con respecto a, ¿no? La componente X raya va a ser el momento en Y sobre la masa, ¿no? Sobre la masa, ¿no? Momento en Y sobre la masa. Entonces, la masa, ya le había mencionado al inicio, por acá lo hicimos, la masa va a ser siempre la densidad por el área. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que la masa va a ser la densidad por el área. Muy bien. Y en el caso de Y, de raya, es el momento en X sobre la masa. Entonces, por acá, si queremos, vamos poniendo que la masa es igual a la densidad por el área. En este caso. Muy bien. Entonces, reitero que el X, arriba lo hemos visto el X, el Y, y eso lo estamos usando ¿para qué? Para el centro de masa. Bien, por ejemplo, ¿bien? Vamos a ver un ejemplo, para ser exactos. En el ejemplo nos dice lo siguiente. 3 partículas están en los determinados puntos. Acá los puntos nos dan, como pueden observar, ¿no? Son solamente 3 puntos. Y nos dan que las masas, para determinado punto, haciendo de una manera respectiva, masa 1 está referida a que se encuentra en el punto 1, masa 2 en el punto 2 y masa 3 en el punto 3 respectivamente. Entonces, ¿qué me pide? Determine las coordenadas del centro de masa del sistema de partículas. Entonces, si me piden, determina el centro de masa, que estamos hablando de estas dos componentes, tengo que ver. Entonces, para poder hallar estas dos componentes, ¿qué necesito? Momento respecto al eje Y, momento respecto al eje y la masa. Muy bien. Si se dan cuenta, en este problema no nos habla nada de lo que es un problema. Cuando no les hablan nada de la densidad, significa que la densidad para el tema de la masa, esta va a ser constante. Esta va a ser constante. Esta va a ser constante. Y eso será constante porque en cierta forma vayan a ser homogéneos, ¿no? O sea, tiene un determinado sólido donde en cierta forma hay una homogeneidad de la densidad, entonces se le considera constante. Muy bien, entonces lo primero que tengo que hallar, de acuerdo a estas dos expresiones que están arriba, es el momento en X y el momento en Y. La masa es inmediato porque simplemente la masa voy a sumar, ¿no? La masa total, como pueden observar ahí, la masa total es inmediato obtener. La masa total vendría a ser 1, 2, 3. 6 elementos. ¿No? ¿Se dan cuenta? Cada masa tiene 1, 2 y 3. Sería la masa total. Entonces, por ahí ya tengo la masa inmediata. Ahora vamos a determinar el momento. Pues respecto al momento, olviden que el momento viene a ser la sumatoria, ¿no? Ahí acabamos de ponerle el momento en X. No es otra cosa que la sumatoria de M sub I por Y sub I, por las componentes Y sub I. Pues acá están viendo, esta es la masa 1, masa 2, y esta es masa 3. Y estas son las componentes del Y. No, si vemos el componente, las componentes del Y, acá tienes menos 1, acá tienes 3 y acá tienes 2. Pues acá aparece menos 1, como podemos observar, acá sí hay un error. Acá vendría a ser 3. Acá no es 5, acá es 3.
y acá deben ser 2. Entonces son las componentes del Y. Entonces, como pueden observar, acá sería, ¿no? 3 por 2, me parece que tiene un error, acá sería 2 por 2, 6, y por acá 6, ¿no? En todo caso sería, acá sería 12, ¿no? 12 menos 1, acá sería 13 en realidad. Entonces, el momento en X, acá hay un error de digitación, por el cálculo, acá es 3, por favor ahí, reitero, acá es 3, entonces acá sería 12, ¿no? 3 por 2, 6, 6, 12, menos 1. Entonces el momento en X no sería 15, sino sería 11, ¿no? Porque acá sería 12 menos 1, 11, ¿no? Y el momento con respecto a Y, igual forma, como pueden ver, este está haciendo el papel de la masa, por momento respecto a Y viene a ser M de I por X. Pues acá está la masa, acá está la masa, acá está la masa, y acá vienen a ser las componentes del X. Si vamos arriba, las componentes del X, como pueden ver, es menos 1, 0 y 1. Y ahí están las componentes, ¿no? Y bueno, ahí haciendo el procedimiento, acá aparece que el momento en Y vale 2. Y la masa total, acabamos de verla, masa total era 6, entonces acá vendría a ser el M, acá el X, perdón, el X, la componente X del centroide viene a ser del centro de masa, viene a ser M de Y, tenemos acá, vendría a ser 2, ahí tienen 2 sobre 6, entonces el X viene a ser 1/3. Por el caso de Y, acá sí hay un error, por favor acá considera, esto vendría a ser 11, ¿no? 11 sobre 6. Bien, entonces acá vendría a ser 11 sobre 6. 11 6, ¿no? Esto quedaría 11 6. Muy bien, entonces acá el centro de masa, ¿no?, del sistema sería, en el caso de X, 1/3, y acá sería 11 6. Por favor. Muy bien, entonces como se da cuenta es cuestión de hacer cálculos, nada más entender la idea, y lo otro es simplemente rápido, ¿no? Es fácil de interpretar eso. Muy bien, jóvenes, sigamos. Ahora vamos a ver el centroide, o como esto de acá, como el centro de masa, es otra cosa que ya nos puede llevar fácilmente a hablar de centroide, es otra cosa que la repetición de lo que está arriba. Dice, el centroide es una región plana o lámina, lo que ya le había mencionado, ¿no? Dice, en primer lugar es necesario tener en cuenta la siguiente consideración: una lámina es llamada homogénea si dos de sus porciones de igual área tienen el mismo peso. Si hablamos de lámina homogénea, tienen, si consideramos dos, ¿no?, del mismo material, obviamente, tienen el mismo peso. Es consideraciones de, ¿no? Luego dices, la densidad de una lámina es la masa de una unidad cuadrada, ¿no?, de una unidad. Entonces, esta letra que me está representando la densidad es la masa, dice, ¿no?, es acá la densidad de la lámina, la masa de una unidad, ¿no?, caso del espesor, ¿no?, para ser más exacto. Si una lámina es homogénea, entonces la densidad del área es constante. Ya lo había mencionado eso. Es constante. Y si A es el área de dicha, ¿no?, si A es el área de dicha lámina, entonces la masa es igual a la densidad por área. Eso ya lo había mencionado, ¿no?, al inicio, ¿no?, en el preámbulo. Así que ya sabes, ¿no? Pues acá tenemos una lámina, tenemos una repetida densidad, entonces, y por lo tanto, la masa no es otra cosa que densidad por área. Bien, otras consideraciones, dice, el centro de masa de una lámina homogénea puede pensarse como el punto de balance de la lámina, ¿no?, lo que ya le había mencionado, ¿no? Tiene una lámina y por ahí nos dice que, ¿no?, que el centro de masa está haciendo como un balance de la lámina, ¿no? Y se imaginen, tiene una lámina y de repente quieren poner, ¿no?, algo al medio, y por ahí, si está en el centro, puede ser que esa no se caiga, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Dice, se define el momento de la lámina, ya no habíamos hablado de momento, la lámina de masa m respecto a una recta, como el momento de la partícula de m situada en un centro, ¿no?, pues el momento, ¿no?, acá, ¿no? Pues acá tenemos una recta, y ahí habla, ¿no?,
se define como el momento de la lámina, justamente estamos hablando de esta distancia, ¿no? Del centro acá, ¿no? De la recta, esta es la recta L y esta es la distancia, ¿no? Esta es la lámina. O sea, a eso se refiere el momento de la lámina, ¿no? Luego dice, si una lámina ¿no? se corta en trozos, el momento de la lámina, pues otra cosa la suma de los momentos de las partes. ¿No? En realidad lo que, ¿no? Esta la puede seccionar en varios y pues, el momento de toda la lámina es otra cosa que la suma de todos ellos. ¿De acuerdo? Bien, para ilustrar esto, por ejemplo, acá tenemos la siguiente figura que nos dice lo siguiente. En el contexto nos dice, encuentre el centro de masa de la lámina homogénea, ¿no? De la lámina homogénea de densidad. Entonces, estábamos hablando de una lámina homogénea. ¿Eso qué quiere decir? Que la densidad es constante. Y tiene la forma de la figura con las medidas correspondientes. Bueno, acá tienen esta figura. Por acá tienen un círculo. Por acá tienen un triángulo. Si quieren, lo podemos separar. Eso es lo que vamos a hacer. Podemos cortarlo por acá. Entonces vamos a tratar de encontrar el centro de masa. Eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Centro de masa, ¿no? De toda esta lámina, ¿no? De toda esta lámina. Muy bien, para eso, para encontrar el centro de masa, siguiendo lo anterior, vamos a hacer lo siguiente. Dice, la lámina está formada, ¿no? Como pueden ver, la lámina está formada por un círculo y le hemos tratado de dar una característica. Ahí es un cuadrado, nos dice un cuadrado, un rectángulo, es decir, acá este se refiere al cuadrado que está en la parte de arriba, ahí está el rectángulo, el círculo, ese rectángulo y acá está el cuadrado. Entonces, lo separamos en 1, 2, 3, 4 regiones, ¿no? Y un triángulo equilátero. Es decir, que este de acá son 4 lados, como pueden ver, 4, 4 y es un triángulo equilátero. Entonces, el área total de la lámina, ¿no? Dice que es, bueno, el área acá ya se determina, es decir, lo pueden ver el área, cada una de las regiones, simplemente la suman y ya tendrían el área total de la lámina, ¿no? Pues el área total nos dice que está siendo exactamente, el área total me está diciendo que es 22,069 centímetros cuadrados. Y si quiera la masa, es otra cosa que sería la densidad por 22,069, ¿no? En caso, ya no va a ser centímetros, ¿no? Ya la masa ya tiene sus propias unidades, ¿no? Sus propias unidades. Muy bien. Entonces dice, si colocamos los ejes coordenados, ¿no? Si colocamos los ejes coordenados, tal como se muestra la figura, es decir, esta figura ¿no? Le tratamos de encontrar, en cierta forma, de acuerdo a la naturaleza de la figura, podemos en cierta forma encontrar el centro de masa para cada una de ellas. Es decir, acá, este rectángulo, pues si colocamos los ejes coordenados, tal como se indica en la figura, los centros de masa, dice decir. Acá fácilmente yo puedo determinar los centros de masa porque ya sé ¿no? En cierta forma, la forma de las figuras, ¿no? Si no fuera así, tendríamos que necesariamente determinarlo. Entonces, para el caso de R1, que le está llamando esto, vendría a ser 1,1, que vendría a ser esto, ¿no? Acá es 1 y por acá es 1. Entonces, el centro de masa. Pero para R2, que vendría a ser este de acá, en el caso de X sería 3, dice, 3 por acá. Y en el caso de Y sería 1. Entonces, esto 1 por acá. Pues acá sería 1, por acá 1 y acá 2. 2. En realidad el 2 de esta, esa distancia vale 2. En el caso de R3, que como pueden ver, en el caso de R3, el X vale 2, el X vale 2 y en el caso de Y vale 3. Finalmente, R4 vendría a ser en el caso de X vale 2 y bueno, en el caso de Y vendría a ser, ¿no? Toda la suma de estos 4 elementos hasta acá y eso sería entre 3, ¿no? Más este pedazo de acá, toda esta distancia de acá sería todo eso de Y entre 3. Entonces, esos serían los centros de masa.
Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Hallar el centro de masa de la lámina homogénea. Muy bien, entonces, ¿qué necesito? Para hallar eso de ahí necesito el momento en X, ¿no? Necesito el momento en X y necesito el momento en Y. Entonces, el momento en X, ¿no? No se olviden, el momento en X está dado por, ¿no? El momento en X, lo vamos a poner para siempre recordarles, ¿no? Y el momento en X viene a estar dado por ¿qué? Por M sub I, ¿no? M sub I por Y sub I. En el caso del momento de Y, viene a ser el M sub I por X sub I, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, acá encontrar las masas, ¿no? De acuerdo a cada uno de ellos, y por acá los Y sub I. Entonces, como pueden ver acá, esto vendría a ser la masa, y además la masa, M, viene a ser igual a la densidad por el área. Entonces, tenemos acá el momento, y además dentro del momento está la masa. Entonces, en el primero va a ser exactamente, acá va a ser las componentes Y, entonces acá esto está haciendo las componentes, este sería Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y este Y sub 4. Entonces, como pueden observar, dentro de lo que hemos considerado, acá está Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y Y sub 4, ¿no? Entonces, encontramos las 4 componentes y acá tenemos, ¿qué cosa? La densidad por el área. Entonces, en este caso, para el primero sería el círculo, sería pi por radio al cuadrado, considerando que acá radio vale 1, ¿no? Ahí tenemos esa región R1. En el caso de R2 sería lado al cuadrado, por eso que acá aparece lado, sería, me parece 2, ¿no? 2, y por eso que acá aparece 4 por la densidad. Y así sucesivamente, ¿no? Para la tercera región, R3, y para la cuarta región, R4. Por lo tanto, el momento en X exactamente va a ser 68,55 multiplicado por la densidad. Muy bien, eso sería con respecto al momento en X. De manera similar, va a pasar con el momento en Y. Como pueden ver, ahí están las componentes en Y. Acá va a ser las componentes de X, es decir, este va a ser X1, acá va a ser X2, X3 y acá X4. Y por acá que tienes, ¿no? Por acá sería de manera análoga que en la parte de arriba. Muy bien, entonces ya tenemos estas dos componentes, ¿no? Tenemos estas dos componentes, es decir, tenemos el momento en X y el momento en Y. Si ya tenemos el componente, estas dos componentes, nos faltaría el tema de la masa, pero la masa ya, en realidad ya la tenemos, ¿no? Se dan cuenta acá, la masa o el área total, acá es 22,60. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar esos datos y por lo tanto ya tendremos el centro de masa. Finalmente ahí tiene pues, el momento que acabamos de hallarlo. Abajo tienen en este caso, abajo tienen la masa y entonces al final nos queda que la componente X va a ser exactamente 2,039. Eso sería para el X raya, y para el Y raya simplemente sería M de X, está sobre la masa, por lo tanto Y viene a ser exactamente 3,029. En consecuencia, por lo tanto, las coordenadas del centroide de la lámina exactamente sería eso, ¿no? Sería eso de. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Disculpe, ahí hay una ecuación en ese ejercicio sobre 4 por P a la 1, pi por P a la 1, no sé cómo logró salir esa ecuación. ¿En el MX o MY? Los dos son iguales, casi, 4 hay de 3 en esa forma cuando lo no son iguales, porque en la parte de arriba, por eso estoy siendo incisivo, en la parte de arriba, este de acá, este 1 está haciendo la componente Y, este 1 está haciendo la componente Y sub 2, este está haciendo la componente Y sub 3, y este está haciendo la componente Y sub 4. Y en la parte de abajo está haciendo este X, está haciendo la componente, este 1 está haciendo la componente X sub 1, este la componente de X sub 2, este la componente X sub 3 y este X sub 4. Y esto de acá no cambia, si te das cuenta, esto es lo mismo. Lo voy a hacer con otro color. Sí, eso es del área, o sea, del área. Acá estoy. No, no es el área.
Es la masa. Acá arriba lo estoy poniendo, ¿ves? Es la densidad por el área. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora está, pues, claro, acá está la densidad, este es el área. Por eso que aparece, ¿no? Acá el círculo, ¿no? Para hacerte un ejemplo claro, ¿no? Tienes el círculo de radio es 1. Entonces, si queremos hallar la primera componente, justamente masa sub 1, si quiere darle, sería pi por radio cuadrado, que es 1, por la densidad. Y ahí es donde aparece pi por la densidad. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces ya está. Entonces sería con respecto a esta parte. Algunas observaciones que se pueden desglosar por ahí también. Eso la vamos a ver más adelante. Entonces, lo que hemos visto acá es en realidad, para ilustrar el ejemplo, con figuras conocidas. No necesariamente puede ser una figura conocida, donde ya intervienen curvas, como es el caso que vamos a ver a continuación. Imagínense que sea F una lámina homogénea cuya densidad es constante, hablamos de densidad constante, e igual a phi, es decir, constante igual a phi. Y supongamos que F es una región limitada, como pueden observar ahí, ya por dos curvas, y igual a f de x, y en el caso de la parte de arriba y la parte de abajo, y igual a g de x. Y también tenemos dos rectas, x igual a, como pueden ver ahí, x igual a, ahí es una recta que está limitando la figura, y x igual a b por el extremo derecho. Y cabe resaltar, siempre la continuidad está por ahí, dice que estas necesariamente tienen que tener una condición necesaria, deben ser continuas. Otra condición que debe ser que la función que está por arriba debe ser el f de x, mayor o igual que g de x, para todo elemento que está dentro de ese intervalo donde se está, en todo caso, dando la acotación de las dos curvas. Y bien, entonces tengo la figura, esa figura limitada por eso, bajo estas condiciones. Entonces, ahora yo quiero encontrar el centro de masa o centroide, es lo mismo, de la lámina phi. Entonces, para encontrar el centroide, hace un momento ya lo vimos, que era qué cosa, en el caso de la componente x, era m de y sobre la masa. Y en el caso de la componente y, era m de x sobre la masa. ¿No? Entonces, en la parte de abajo, como pueden ver, acá aparece, ¿no? Acá aparece estas expresiones algebraicas. Arriba, como ve, aparece el momento. Momento hemos visto, ¿no? El momento lo vimos cómo se daba, ¿no? Acá en la figura anterior. Acá vemos cómo se da el momento. Si regresamos un poco, momento, acá, para la redundancia. Acá está el momento, ¿no? Perdón, esta es la masa. Bien, que la masa siempre va a ser la densidad por el área. En el caso del momento, acá está. Un momento por acá. Miren, no se olviden esto. ¿Qué cosas son los momentos? Los momentos son la masa por y sub y en el caso de x. Y en el caso de y es la masa, reitero, con respecto a x. Por eso que les hice el ejemplo, ¿no? Se llama momento respecto a x. Por eso que aparece esta distancia acá, este y sub 1, respecto a la partícula se encuentra cualquier punto de plano, acá y sub 2, por eso que aparecen los y sub i. Entonces hace referencia respecto a este eje, momento respecto a y, entonces hace referencia para acá, por eso que aparece acá x. ¿Por? Entonces esa idea la trasladamos ya para una región, ¿no? Entonces esa idea la trasladamos a esta región, ¿no? A una región un poco ya más completa la idea, ¿no? Entonces acá, como pueden ver arriba, aparece en el momento de x, aparece acá la integral de a hasta b de x, f de x, menos g de x. Entonces, como se dan cuenta, ahí va a haber el área, entonces está apareciendo la distancia que viene a ser x, como es respecto al eje y, va a ser la distancia que es x, acá va a ser la distancia que va a ser x, ¿no? Eso va a ser x,
la integral de esa distancia de f de x menos g de x. Entonces, eso sería el área, ¿no? El área de esta región. Y ahí aparece f de x menos. Eso sería con respecto al momento en y. Y respecto a la masa es evidente que la masa es, no hay discusión, la masa es densidad por área. Entonces lo que está apareciendo abajo no es otra cosa que el área. Si se dan cuenta, tanto en la componente de arriba como en la componente de abajo es lo mismo. Está apareciendo el área, ¿no? Y eso sería en la parte de arriba con respecto al momento en x, ¿no? Y de igual forma va a suceder en el momento en y. Pero acá te dan cuenta, aparece un medio f de x al cuadrado f de x. Entonces lo que está pasando es que la distancia acá, como yo estoy generando esta distancia de acá hasta acá, ¿no? Lo está considerando. Esa distancia no es otra cosa, ¿no? Para poder ver esta distancia, es decir, esta pequeña distancia viene a ser, si yo quiero sacar esta distancia, sería f de x menos g de x. Si este estaría haciendo el papel de y sub i, como vimos al inicio, ¿no? En el momento de x, ¿no? ¿Se acuerdan que es m sub i por y sub i? Entonces, esto está haciendo la distancia, porque acá están restando la distancia grande, que es esto desde este punto hasta acá, menos, ¿no? Menos esto de acá, porque esto viene a ser gx. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a aparecer ahí. Muy bien, entonces por eso que acá aparece, en cierta forma acá lo está considerando, como estamos hablando de centro, está considerando la mitad de esto, ¿no? Por eso que acá aparece un medio, ¿no? Aparece un medio acá, ¿no? Aparece un medio, y como acá estamos hablando de las otras componentes, como es respecto al área, y ahí es donde aparece esa diferencia, ¿no? Es decir, acá va a aparecer f de x menos g de x multiplicado por f de x menos g de x. Y por eso que aparece f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería ya para una región de esta forma. Cuando yo ya quiero encontrar el centro de masa, ¿no? De una lámina ya bajo estas características. ¿De acuerdo? Vamos a algunas observaciones respecto a esto. Nos dice, por ejemplo, acá, si la región plana es simétrica respecto a la recta, entonces el x ray es el propio x, ¿no? Es la propia componente de la recta. ¿Qué quiere decir, no? Tienes acá, ¿no? Si simétrica, acá tienes x0, y acá viene a estar justamente, ¿no? Esa región plana. Entonces, si tú quieres hallar, ¿no? Como se dan cuenta, esta es simétrica respecto a esta recta, ¿no? Como es simétrica, entonces acá va a aparecer, ¿no? Como es simétrica, justamente acá, este x raya no es otra cosa que el propio x0. Eso sería con la primera observación. Respecto a la segunda, es de manera similar. Si no, y ahí habla, en todo caso, por acá pongámosle 1, por acá 2, ya sería para el otro caso, ¿no? Si la región R es simétrica respecto a la recta y0, entonces en ese caso estaríamos hablando ya, una cosa así, ¿no? Haremos y0 por acá, y es simétrica acá, ¿no? Es simétrica la región ahí, y ahí aparece que y es igual a y0, simétrica, ¿no? Entonces por la simetría ya esto de acá, inclusive si se da un ejemplo parecido ya no es necesario calcular, pues hay que considerar eso de la simetría. Entonces dentro de lo que es áreas hay que ver el tema de simetría, ¿no? Hay que ver el tema de la simetría. Muy bien. Eso son unas consideraciones ahí, unas observaciones para tener en cuenta. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. No, este es un colorario en realidad, que no es otra cosa que la primera parte, sino que acá, antes que me olvide, si se dan cuenta acá, antes que me olvide acá, y esta parte, si se dan cuenta aparece la densidad arriba y aparece la densidad abajo, ¿no? Acá aparece la densidad. Entonces, si habla que la densidad, cuya densidad es constante, entonces como es constante, ya es irrelevante, ¿no? Porque se dan cuenta, se ve eliminar. Si es constante, eso se ve eliminar, entonces ya no hay necesidad de considerar.
Por eso que en el colorario, que pueden ver acá, prácticamente lo mismo que está arriba, ¿qué es lo que está cambiando? Simplemente está cambiando, en el caso, la posición de la región. Ahora, las curvas están en función de Y, ¿no? Es decir, el X está dependiendo de y acá la variación va a aparecer, ¿no? La recta va a ser Y igual a C y Y igual a D. Entonces ya la integral, se dan cuenta, está cambiando. Necesariamente las condiciones son las mismas y lo que está cambiando, se dan cuenta, acá ya no existe densidad. ¿Qué es lo que está cambiando? En el caso de X y en el caso de Y, es decir, es como si estuviera, ¿no?, haciendo lo anterior. Se dan cuenta, acá está haciendo un cambio, esto está pasando a ser, ¿no?, X en este caso, y este está pasando a ser Y, ¿no? Es lo que pueden observar ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta acá? Está simplemente cambiando de posición nada más, porque al final es lo mismo. Muy bien, jóvenes. Entonces, para cerrar esta idea, tenemos acá un ejemplo donde nos dice: determina el centroide de la región plana limitada por las curvas. Entonces, lo que me está pidiendo es determinar el centroide de la región plana limitada por estas dos curvas y además de estas dos rectas que tenemos ahí. Muy bien. Es inmediato, graficar eso no es de mucho, simplemente hacerlo algo conocido. Como pueden ver, ahí está la cuadrática, acá está la cúbica, la recta es x igual a -1, x igual a 2 por acá. Entonces las regiones, bueno, acá no se observa muy bien, pero en realidad son tres regiones, como pueden ver, ¿no? Son tres regiones en realidad ahí. A ver acá, ¿no? Acá sería la otra región. Problema clásico. Muchas veces se confunden y no consideran este pedazo, y a veces, sobre todo cuando hacen, imagínense, si esta región la quiero hacer girar, ¿no? Ahí hay que tener bastante cuidado si quisiera hacer volumen de revolución. El problema es clásico, por ahí se les puede venir y por ahí no tienen en cuenta ese detalle, que la función está por arriba, por abajo. Eso siempre tener bastante cuidado. Muy bien, entonces quiero hallar el centroide. Entonces sigo la secuencia. Primero voy a hallar el área. No necesito, en todo caso, si pueden ver la masa. Esto de acá, como no me dice nada de la densidad, acá no me habla nada de la densidad, entonces yo voy a considerar que la densidad va a ser constante. Entonces, como la densidad es constante, entonces la masa simplemente va a ser densidad por el área. Entonces, en cierta forma ya es irrelevante, ¿no? Irrelevante la densidad. Pero siempre tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, por eso que acá se limita a encontrar el área, ¿no? Encontrar el área de, en este caso, de la región, y empezamos, ¿no? Entonces ahí sería el área, ¿no? El área va a ser de la primera región, quien está por arriba, va a ser desde -1 a 1 y de 1 a 2. Pues acá hay que tener un caso. Finalmente, consecuentemente ya determinamos justamente que el centroide estará dado por estas dos componentes. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Profesor. Muy bien. Vamos a ver vamos a ver el teorema de Pappus. Bueno, el teorema de Pappus no es otra cosa que una consecuencia del centro de masa, que en realidad tiene que ver con su volumen de revolución, ¿no? Ya, este volumen de regiones que se hace girar, ¿no? En realidad esto de acá el teorema de Pappus, pero acá entra a tallar ya el centro de masa. Entonces, esa es la característica que tiene el teorema de Pappus para el tema de volumen. Y eso lo vamos a ver a continuación. Nos dice, si un sólido S es obtenido al hacer rotar una real. Recuerdan que hemos hecho el método del disco, el método de la arandela y el método del cilindro, de la corteza cilíndrica, y ahí hablábamos de sólidos de revolución, es decir, al hacer rotar una determinada región plana, obtenían un sólido. Entonces, para este caso es de manera similar, pero acá reitero y entra a tallar, ¿qué cosa? El centroide.
Entonces dice, si un sólido S, eso puede hacer rotar una región plana, ¿sí? En forma de una del mismo plano que no se hacia la región, estamos hablando de una cosa así, hacer referencia, es decir, acá tienes la región, ¿no? Tienes la región, tienes XY, más exactos, X, y por acá puede estar la red. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser girar acá. Lo que te dice que no debe ser secante la región. Esta va a ser la región F. Esta va a ser la región F. Entonces si lo haces girar en esta recta, consideramos esta recta L, y esa recta, reitero, no tiene que ser secante. La recta va a ser el giro. Muy bien, que no sea secante. Entonces el volumen del sólido S es igual al área de la región, dice, multiplicado por 2pi por r, donde r viene a ser la longitud de radio de la circunferencia escrita por el centroide. Entonces el r, lo que está haciendo el r es bien ser, reitero, es la longitud de radio de la circunferencia escrita por el centroide. Es decir, acá lo que tendríamos que hallar es el centroide, porque acabamos de hacer su centro, el centroide, ver que lo escribimos con una P, es decir, la distancia de la recta hacia P. Entonces, eso va a ser. Por lo tanto, el volumen, como pueden ver ahí, es 2pi por r, que viene a ser la distancia de la recta hacia el punto L, multiplicado por el área de la región. Obviamente, acá, como pueden ver, aparece 2pi, que en realidad ese 2pi no es otra cosa que es el giro, es decir, toda esta expresión que ven acá, 2pi por r, no es otra cosa que como si fuera el giro, ¿no? Giro es como si fuera la longitud, porque es girar, ¿no? Va a ser un giro, puede ser, este giro necesariamente puede ser 60 grados, son 360. Puede ser que acá, en forma general, lo pueda llamar teta por el radio, donde teta va a ser, puede ser que esto solamente sea pi tercios, es decir, solamente va a girar y ahí ya se está generando un sólido. Es decir, puede variar, ¿no? En el caso de radio, sigue siendo que cosa la distancia de la recta hacia el centroide. Entonces no se olviden eso. ¿Por favor? Muy bien. Entonces, dado esta característica, podemos encontrar un problema para entender esto, ¿no? Imagínense que el volumen del sólido S, dada la rotación de la región F, total por esta curva, x igual a 2y menos y igual x igual a 0, y que va a girar alrededor de esta recta. Como pueden ver ahí, la recta, si quieren, la pueden ver, esta recta, la pueden ver de esa forma, como x más y igual a 0.
hay que tener en cuenta se fue. Muy bien. ¿Ahora me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, la verdad que no sé. Sí, ahorita el internet, bueno, el Movistar está bien inestable, lamentablemente. Así no sé si dónde nos hemos quedado. Estamos en el ejemplo, ¿sí? ¿Captamos esta parte? ¿Está claro esto? Brian. Profesor, esa parte creo que no le explicó porque no salió de la reunión. Repito, la profesora. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a explicar, por favor, cualquier cosa me escribes a mi WhatsApp, por favor. Ya, por favor, me escribes cualquier cosa si se me va, ¿ya? La señal. Brian. Listo. Vamos a explicarle esta parte, ¿no? El teorema de Pappus. Este es el famoso teorema de Pappus. ¿Está escuchando, cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, el teorema de Pappus en realidad es algo parecido como vimos volúmenes de rotación de regiones, donde veían el método del disco, el método de la arandela y el método de la corteza cilíndrica. Pero a diferencia de eso, de esos volúmenes, el teorema de Pappus está ligado al centroide, a lo que hemos visto hace un momento. Entonces, el volumen para una región, es decir, acá, por ejemplo, había escrito una región, como pueden observar ahí. Esta región que está acá, la voy a hacer girar en la recta L. Lo voy a hacer girar acá. Entonces, como lo hago girar, los elementos que van a estar ahí son el ángulo de giro, acabo de borrar esto, ¿entienden? Acá está. Van a tener el ángulo de giro que va a ser esto. Si yo estoy considerando toda la vuelta, acá será 2pi, ¿no? Será toda la vuelta 2pi. Si fuera solamente 180 grados, acá aparecerá pi. ¿De acuerdo? Entonces, se puede decir que el ángulo de giro simplemente sería teta. Teta, ¿no? Entonces acá en todo caso sería teta nada más. Pero acá, bueno, se considera 2pi si está haciendo toda la vuelta. ¿De acuerdo? Pero eso puede variar. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos? Como pueden ver, el volumen ahí está dado. 2pi. Acá aparece un R. El R va a ser la distancia del centroide a la recta. Entonces acá el centroide va a estar dado por Px raya y raya. Entonces va a ser la distancia de la recta P. Y finalmente el AF no es otra cosa que el área, ¿no? El AF es el área, ¿no? Es el área de la región. ¿De acuerdo? Ese es el área de la región. ¿Estamos? ¿Está todo claro? Sí, pero está claro. Listo. Entonces, para idealizar esta idea, para complementar la idea, mejor dicho, para la redundancia, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice calcular el Profe. volumen. Sí, dime. Independientemente de la recta que se tome para el giro. No, la recta, arriba lo dice que la recta no debe ser secante a la región. Ya, claro, o sea, aparte de eso, puedes tomar cualquier recta, ¿verdad? No, claro, puede ser cualquier recta, puede ser oblicua, puede ser los propios ejes, es independiente. Ok, profe. Es arbitraria, para ser más exacto. Muy bien, entonces acá en el ejemplo que vamos a plantear, nos dice lo siguiente: calcular el volumen del sólido eso generado por la rotación de la región F, limitada por esta expresión, por esta curva y además por esta recta y igual a 0, que va a girar en torno a la recta
y igual a x, que es lo mismo que ponga x más y igual a 0. ¿Estamos? Entonces, esas son las características. Y eso lo llevamos acá, miren. Ahí está la región, como pueden observar. Ahí está la región, la curva, por acá está la recta, y la región es esa. ¿Qué va a pasar? Esa región va a girar alrededor de esta recta que vemos acá, ¿no? Esta recta que le enunciamos arriba, que no es otra cosa que x más y igual a 0. Ahí va a girar. Entonces, ¿qué debo determinar exactamente esta expresión que está acá? ¿Y cuáles son las características de esa expresión? ¿Qué debemos calcular de esa expresión para poder hallar el volumen? El área de la región. Eso es lo primero que tenemos que hallar. Luego de hallar, ¿qué cosa? El centro de masa y finalmente el radio. Tengo esos tres elementos, por lo tanto yo ya puedo determinar fácilmente el volumen. ¿Estamos? ¿Se está entendiendo, jóvenes? Está en línea, está en línea. Estamos terminando, pero con las justicias. ¿Está todo claro, jóvenes? Sí, profe. Listo. Entonces, empezamos con el área. ¿Se dan cuenta? El área, en este caso lo voy a dar la variación en X. Entonces, como pueden ver, la variación en X va a ser de 0 a 2 y va a ser la curva que está por arriba menos la que está por abajo y ahí aparece esto. Lo ya hemos visto en cálculo de áreas. Por lo tanto, el área viene a ser igual a 4/3. Eso sería el área. Entonces ya tengo el área, que en realidad más que el área yo necesito la masa, ¿no? Pero la masa viene a ser la densidad por el área. Por eso que la masa aparece densidad 4/3. En el ejemplo, nos vamos directamente al área, reitero, porque acá en el problema no nos dice nada de la densidad, entonces la densidad deben considerar como una constante. Entonces no afecta, ¿no? No afecta en el resultado, pero en realidad debía considerarse. Muy bien, ya tenemos la masa y nos falta, ¿qué cosa? El momento, ¿no? Es decir, acá el X, no se olviden que el X viene a ser momento en Y sobre la masa. Pero acá ya se da cuenta que ya no existe densidad porque la densidad se está yendo. Y arriba aparece el momento en X, viene a ser un medio de 0 hasta 2 de esta expresión al cuadrado. Es decir, de la misma expresión que está arriba es al cuadrado, lo que vimos hace un momento. Y abajo va a ser, ¿qué cosa? El área. El área, ¿no? Sobre porque la densidad, reitero, se está yendo. Muy bien, hacemos los cálculos de esta expresión y tenemos que el X es exactamente 2/5, ¿no? El X viene a ser 2/5. ¿Estamos? Eso sería con respecto al X. Y el caso de 1 ya no se calcula, porque ¿qué está pasando? Viene a ser simétrico respecto a este eje, ¿no? Respecto a Y igual a 1, es decir, está siendo simétrico respecto a Y igual a 1. Por lo tanto, la componente Y de la observación vendría a ser que el Y justamente viene a ser la propia recta, por eso que aparece acá Y igual a 1. Por lo tanto, ya tengo las coordenadas del centroide. Ahora, ¿qué me falta? Encontrar el radio. No se olviden que el volumen viene a estar dado de esa forma, 2pi por el radio por el área. Entonces, el R viene a ser arriba, como pueden aparecer. Ahí ya saben que como es valor absoluto, ¿de quién sería? Y de su I por A, si quieren acá, por X, haciéndole recordar a qué es la distancia de un punto a uno. A ver, haciéndole recordar. Acá, ¿quién es? A por X, más B por Y el centroide, más C, sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Bien, como pueden ver, la recta va a ser igual a ¿quién? A X más Y igual a 0. Es evidente que el X está acá, como pueden ver, ese X acá, obviamente cuando yo pongo la distancia de L hacia P, que viene a ser este que está arriba, por eso que acá aparece, si se dan cuenta, 2/5. Es este 2/5 que está arriba, por 1, ¿no? Es decir, acá aparecería 2/5 más, en el caso de Y vale 1.
Acá no existe C, por lo tanto va a ser un medio, un 2/5 más 1 sobre la raíz de los coeficientes de acá. Y aparece 1, 1. Por lo tanto, el radio es exactamente 7 raíz de 2 sobre 10. Muy bien, tenemos el radio, tenemos el área, se acabó. Por lo tanto, ¿qué cosa? Ya tenemos el volumen. Y esto va a ser unidades cúbicas. Unidades cúbicas. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo. Listo, señores. Acá hay algunos problemas, algunos ejercicios. Por favor, háganos. Muy bien. Y para terminar, jóvenes, nos vamos a algo otras aplicaciones del tema de la física. Es el tema del trabajo, ¿no? Cómo movilizar una partícula. Cómo movilizar una partícula. ¿Está viendo la otra diapositiva? Confirmar. Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos problemas. En este caso, los dos están referidos, ¿no?, a la física. Acá dice lo siguiente, mire. Hacemos alguna especie de lectura. Dice, existen muchas aplicaciones en la integral definida en diversos aspectos. El aspecto real, ¿no?, de la vida cotidiana. Por ejemplo, el concepto básico de mecánica, que se presta el análisis por medio del límite de una suma, en este caso de un trabajo hecho por una determinada fuerza, ¿no? Está dirigido a lo largo de un eje y que se mueve un objeto a través de una determinada distancia, ¿no? Lo clásico, ¿no? Ustedes hacen carga de un objeto, lo cargan de un lugar a otro, que están haciendo fuerza y además distancia. Entonces por ahí viene el tema de lo que es el tema de trabajo, ¿no? Pues para hacer el trabajo de movilizar un determinado artículo, está entrando dos componentes: fuerza, con la que la están movilizando, y distancia. Entonces dice, suponiendo que un objeto se mueve una distancia S, ojo, la distancia S, en una dirección fija, se sometido a una fuerza F, aplicada en un sentido del movimiento. Entonces dice que el trabajo realizado por la fuerza F en física se define de la siguiente forma. Como pueden ver, el trabajo se denota con una W y va a ser igual a ¿qué cosa? Fuerza por la distancia, como le decía, ¿no? Fuerza por la distancia, para ser más exacto, es decir, S me está determinando la distancia, ¿no? Eso es una cuestión natural que cada uno de ustedes lo hace, ¿no? Pues como eso lo llevamos justamente ya a una notación, usando la herramienta matemática, lo que eso está pasando. Dice, introducción, sin embargo, sea F una fuerza aplicada que varía continuamente, efectivamente, ¿no? Ustedes trasladan de repente un objeto, no necesariamente la fuerza puede ser constante, ¿no? Puede variar, puede alternarse. Entonces dice, la fuerza se aplica y varía, en este caso, continuamente, ¿no? Puede variar, ¿no? Entonces el problema de calcular el trabajo hecho conduce a un ejemplo del cálculo por medio de una integral definida. Vamos a suponer que tenemos un determinado objeto, un objeto A, que está siendo trasladado a lo largo de una recta, consideremos a una recta coordenada, aplicando una fuerza F de X, ¿no? Unidades, ¿no? En el caso de trabajo estamos hablando de unidades Joule, ¿no? Bueno, si usted lo ve en física, que actúa sobre dicho objeto. Entonces, en el momento que ocupa la posición coordenada X sobre la recta L, ¿no? Entonces, si vamos a, suponiendo, ¿no?, vamos a justamente establecer ese trabajo, suponiendo que el objeto A que estamos considerando, porque estoy considerando un objeto A, se mueve desde el elemento A hasta el elemento B, y que la función fuerza esté definida por F, ¿no?, mediante, ¿no?, es decir, esta función fuerza está definida y que sea continua en los elementos desde A hasta B, ¿no?, como pueden ver acá, ¿no? Acá está el elemento A, entonces esa fuerza se va a mover sobre este, y este sería el objeto. Como pueden ver ahí, estamos hablando que este es el objeto, ¿no? El objeto, ¿cierto? Esto vendría a ser el objeto. Entonces,
la fuerza F definida es continua en el intervalo. Definitivamente la fuerza tiene que ser necesariamente continua, ¿no? Eso es lo que está diciendo en ese intervalo. Muy bien. Entonces, el trabajo hecho por la fuerza al mover un objeto a través de un pequeño intervalo, consideramos, si estamos hablando en el eje X, consideremos una determinada variación, ¿no? Porque eso, ¿no? Eso me va a estar generando una distancia, ¿no? A medida que mueva el X, ustedes se van a mover y entonces ahí va a generar una distancia. Por lo tanto, el trabajo realizado para cada momento vendría a ser la fuerza por la distancia, que en este caso sería la variación de X. Entonces acá sería, ¿no? Ese X sub Y en ese determinado instante, ahí está aplicando la fuerza por la variación de la distancia. Por lo tanto, esto de acá llevando a una suma de Riemann, ¿no? Se hace una determinada partición al intervalo. Entonces, si deseamos definir, dice la cantidad de trabajo realizado sobre ese objeto al mover el objeto A que estamos refiriendo, ¿no? De tal manera que queremos movilizar una determinada partícula, entonces tenemos que hacer necesariamente una partición, así como hacían cuando definimos la integral definida. Entonces, al hacer esa partición, justamente se va a generar, ¿qué cosa? Toda una sumatoria, ¿no? Entonces, por la suma de Riemann, justamente acá, el trabajo estaría realizado por esta sumatoria, como pueden ver acá. Acá parece faltar. Acá es la variación de X. Acá se ha quedado la variación falta acá. Acá es la variación de X. Entonces, este sería el trabajo, ¿no? Para cada vez que tenemos justamente el índice desde 1 hasta ahí, ¿no? Como pueden observar ahí. Entonces acá entra a tallar justamente la suma de Riemann. Entonces, es entonces apropiado definir el trabajo total hecho por una fuerza F que actúa sobre un intervalo AB por el límite, ¿no? ¿Se acuerdan? Suma de Riemann por el límite. Si este límite existe, eso se convierte, cosa, en la integral. Si esto de acá existe, ojo que este es un límite, se convierte, ¿qué cosa? En la integral que pueden ver ahí. Entonces, el trabajo va a estar dado la integral de hasta B de la fuerza por el diferencial de X. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso me está diciendo el trabajo al movilizar una partícula de un punto, en este caso un determinado punto, a otro punto, mediante una fuerza determinada, en este caso por F. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Se está escuchando? Y ya. Todo claro. Listo. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna observación acá con la ley de Hawking que dice que un ejemplo sencillo de trabajo hecho por una fuerza que varía es el del estiramiento, en este caso de un resorte, dice. Pero de acuerdo a la ley de Hawking, la fuerza reducida para estirar o comprimir un resorte es proporcional, dice, a la longitud del estiramiento. En este caso lo estamos denominando X de resorte. Por lo tanto, lo que está diciendo que F de X sobre X no es otra cosa que una proporcionalidad. Y bueno, de acá se determina esto, ¿no? Donde K es llamada la constante de resorte y sus dimensiones van a depender, ¿qué cosa? Obviamente, de qué tamaño tiene el resorte. Entonces, la ley de Hawking. Creo que eso lo ven con toda precisión en física. Por acá hay un ejemplo que nos dice, se requiere una fuerza de 1/4 de kilo cuando se deforma medio metro a partir de una longitud natural. ¿Cuál es el trabajo realizado al deformar el resorte de 1/10 a partir de la longitud natural? Y luego dice, esa es la primera pregunta, y luego dice cuál es el trabajo realizado al deformarse la longitud adicional. Es decir, aparte de esta de acá, está diciendo una longitud adicional. Muy bien, entonces podemos usar lo que estamos definiendo arriba. Entonces, inmediatamente sabemos que mediante Joule, la fuerza viene a ser, estamos hablando de un resorte, K por X. Entonces ahí reemplazamos F, estamos hablando de un medio, dice acá. Acá la distancia justamente es eso de ahí, es un medio. Entonces acá reemplazamos F de un medio igual a K por un medio.
Y como me dice que es un cuarto, ¿no? Una fuerza de un cuarto, por lo tanto reemplazamos su cuarto y determinamos la constante. Si ya determinamos la constante, por lo tanto yo ya tengo la fuerza, que viene a ser un medio de X, ¿no? Entonces, una vez que tengo la fuerza, ya puedo contestar a la segunda, ¿no? A la primera pregunta: ¿cuál es el trabajo realizado al deformar el resorte un disadometro a partir de la longitud natural? Por lo tanto, ¿no? Si se deforma, ¿no? un décimo metro a partir de la longitud natural, en este caso, ¿no? X0, el trabajo realizado vendría a ser la integral de 0 hasta un décimo de la fuerza, en este caso, ¿no? De la fuerza. Bueno, acá aparece falta diferencial de X. Y bueno, integrando, esto nos va a quedar exactamente, y haciendo los cálculos, 1 sobre 400. En el caso del trabajo me parece que está en joules, ¿no? Parece que eso está en joules, ¿no? En física me parece que está en joules, ¿no? Bueno, y ahora me dice en la segunda parte, ¿cuál es el trabajo realizado al deformarse la longitud adicional, ¿no? Pues está diciendo adicional, es decir, nuevamente 1 sobre 10 metros, ¿no? La deformación. Entonces, para la segunda parte, lo único que va a aparecer, como es adicional, el trabajo 2 sería aparece desde 1 sobre, porque es adicional, hasta 2 sobre 10, porque es un adicional. Entonces, el trabajo ahí sería, acá aparece diferencial también, simplemente sería esto, ¿no? Reitero, esto también sería joules, ¿no? También sería joules. Bueno, en todo caso, esto ya, si quieren un poco indagar más, libro de física, ¿no? Ahí está con más precisión. Muy bien, jóvenes. Entonces sería con respecto a se puede decir a la ley de Hooke, que puede tener un ejemplo ahí. Reitero, si quieren mirar más esta parte, pueden ver un libro de física, ¿no? Y finalmente, vamos a ver un par de ejemplos. Ya el trabajo usando la primera expresión que vimos, cómo se mueve, ¿no? Un determinado objeto. No necesariamente puede ser un objeto sólido, puede ser en este caso objeto líquido. Por ejemplo, acá dice: encuentre la cantidad de trabajo, por no decir encuentre el trabajo, empleado, porque acá está, encuentre la cantidad de trabajo, es redundante acá, encuentre el trabajo, nada más, esto está mal, encuentre el trabajo, a ver cómo se encuentre el trabajo, esto está mal, encuentre el trabajo sería W empleado, así sería, ¿no? En todo caso sí lo vamos a poner para que quede más claro la pregunta. Entonces, jóvenes, encuentre el trabajo, así sería. Esto acá no va, entonces acá sería encuentre el trabajo. Estaría encuentre el trabajo empleado, esto tampoco va, así sería. Encuentre el trabajo empleado, el trabajo W, empleado para elevar todo el agua hasta el borde de un tanque cilíndrico de 4 pies de diámetro y 6 pies de altura. ¿Bien? Entonces acá lo que va a encontrar el trabajo, no se olviden que el trabajo es la integral de A hasta B de la fuerza diferencial de X. Esto me pide. Vamos. Eso es lo que me está pidiendo. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a tener un cilindro, determinado cilindro, lo que me está diciendo. Un tanque cilíndrico, está, de 4 pies de diámetro, es decir, va a ser el radio, va a ser 2. En todo caso acá podemos ver algo así. Acá el radio en todo caso está haciendo 2, ¿no? Porque ahí si la altura 6 pies, en este caso 6, acá sería la altura 6 pies, ¿no? Entonces esto de acá está lleno de agua, ¿no? El líquido que estaba, no sé, adentro sería agua, ¿no?
El líquido es agua, por ser más exacto. Pues es agua. Entonces dice, encontrar el trabajo para elevar el agua hasta el borde del tanque cilindro de 4, en este caso de 2 radios, de 4 pies, que viene a ser el radio 2, y además de 6 pies. Entonces, esto tengo que hacer. Entonces, tengo que ver la forma, ¿no? Cómo voy a hacer, de la forma como saco el agua, y al hacer ese esfuerzo, qué tipo de trabajo, cuál es el valor de trabajo que voy a obtener al hacer eso. Muy bien, entonces eso vamos a trabajar. Nos dice acá, para elevar todo el agua hasta el borde del tanque, pensemos en realizado por un pistón que empuje el agua hacia arriba. Consideremos que sea la fuerza F de X, ¿no? Sobre el pistón después que se haya movido una distancia X, ¿no? Es decir, abajo hay un pistón, entonces, y si por acá empecemos que abajo hay un pistón y empieza justamente a elevar el agua, ¿no? Acá, ¿no? Acá hay un X, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces empieza a elevar el agua, ¿no? Pues si este es X, imagínense que empezó a, ¿no?, elevar una altura X, como este es X, para arriba aparecerá 6 menos X. Bueno, 6 menos X. Muy bien. Dice una distancia, una fuerza F sobre el pistón después de que este se ha movido una distancia X pies, ¿no? X pies, el peso del agua restante del tanque estará dado de esta forma. Pues esto me dice que está dado, ¿qué cosa? El peso del agua. Como pueden ver acá, ¿no? Como pueden ser el peso, es decir, esa fuerza, el peso que vendría a ser, acá sería, esto sería pi por radio al cuadrado. Y esto vendría a ser la distancia. Y acá sería el peso de cada libra, ¿no? De cada libra cúbica del agua. Entonces, esto vendría a ser la fuerza, ¿no? Eso me estaría dando la fuerza, ¿no? Sería ¿no? En este caso, en cada pie cúbico, ¿no? Estaría dando esto de acá de agua, ¿no? Y eso va a depender mucho de la altura. Es como si estuvieran calculando el volumen, ¿no? El volumen por la cantidad de pies cúbicos que estaría dándose, ¿no? De acuerdo a eso va a poder determinar esa fuerza. Muy bien. ¿No? Acá considerando, bueno, acá estamos considerando, ¿no?, que este K, ¿no?, vamos a considerar que ese K, ¿no?, del peso del, ¿no?, por pie cúbico, consideremos que es 62.5, ¿no? Es una medida estándar, ¿no?, por decirlo. Muy bien, entonces el trabajo viene a ser, sería la integral de 0 a 6, porque eso me va a estar dando la altura. La integral va a ser de 0 a 6, porque eso va a ser toda la altura, de la fuerza, ¿no? De la fuerza. Entonces la fuerza, la que acabamos de ver, ¿no?, la que acabamos de, ¿no?, dar por esta expresión, entonces reemplazamos, simplemente integramos, y al final nos va a quedar, obviamente reemplazando el K, al final nos queda exactamente 14 punto, me parece que algo más, esto debe ser joule, ¿no? En todo caso hay que tener cuidado acá con las unidades, ¿no? Acá hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Con las unidades, ¿no? Pues bien que las unidades para el tema del trabajo viene a ser joules, ¿no? Por acá sale 62.5 pi, me parece que algo más, acá están los decimales, algo está mal, ¿no? Vamos a ver acá, en todo caso hacer cálculos, y esto vendría a ser, y eso sería el trabajo al establecer ¿no?, todo, ¿no?, por la estrategia de poder elevar justamente el agua hasta la parte de arriba, ¿cierto? Hasta, es decir, sacar todo el agua de este tanque cilíndrico. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Eso sería un ejemplo de trabajo. Por acá tenemos otro. A ver qué nos dice. Miren. Dice, un depósito en forma de cono circular, ¿no?, un depósito en forma de cono circular recto,
de 10 pies de altura, y radio 5 pies, se llena hasta 2 pies, se llena, o sea, inicialmente me dice que el cono circular recto tiene una altura exactamente de 10 pies, que además tiene un radio de 5. Se llena hasta 2 pies, ¿no? Es decir, está vacío, logramos llenarlo. Dice con aceite de oliva. Y este aceite de oliva tiene una determinada densidad que va a ser 57 libras por pie cúbico. La pregunta es cuánto trabajo se necesita para bombear el aceite hasta el borde del tanque, ¿no? Si da cuenta, la idea es algo parecida a la anterior, sino que acá estamos hablando ya que nos dan exactamente cuál es la densidad del aceite. Entonces esas unidades hay que considerarlas para poder hacer el trabajo. Muy bien, estamos hablando, ¿no?, de un depósito cono circular recto, lo que ya no habían mencionado. Nos hablaba del tema de radio, por acá tiene radio que vale 5, por eso que es lo que nos dice en el ejemplo, 5 pies, ¿no? 5 pies, por acá también hay que considerar que es 2 pies que está, en este caso la altura del aceite, la densidad, vamos a ver por acá, acá está, ¿no? Entonces consideremos lo siguiente acá, ¿no? Consideremos lo siguiente. Acá dice que es 10, ¿no? Acá me dice que es 10, acá hay que dar, y se llena hasta 2 pies de alto. Es decir, esos pies de alto se hace referencia a la parte de arriba, ¿no?, a esto de acá. Entonces, como esto es, ¿no?, hacia arriba, entonces esto estaría quedando 8, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a encontrar una relación entre lo que puede estar, ¿no?, llenándose acá, ¿no? Supongamos que acá hay un radio R sub I y acá tenemos una altura Y sub I. Entonces lo que vamos a buscar es una relación entre radio 5 y este radio que en realidad no conozco y tampoco esta altura. Entonces vamos a buscar, entonces acá pongo R sub I, lo estoy llamando entre 5, es decir, estoy haciendo ahí una semejanza de triángulos. RI entre 5 va a ser igual, ¿no?, en este caso las alturas que sería, en realidad acá sería Y sub I, estoy poniendo ahí, Y sub I. Entonces, por lo tanto, acá se va el esto y te va a quedar que el R sub I va a ser igual, pero R sub I va a ser Y sub I sobre 2. Esto de acá porque lo vamos a necesitar más adelante, ¿no? Esa es la primera relación, dato que vamos a tener. Luego dice, un volumen aproximado de la iésima capa del aceite va a ser igual. Ver, este es el área de cada capa, ¿no? Es decir, acá hay una capa, si se dan cuenta acá hay una capa, entonces va a ser el área, ¿no?, acá por la altura, ¿no?, como si tuviera, ¿no?, empezaran a poner un papel circular uno encima del otro, ¿no?, una cosa así, ¿no?, y al final eso cuando juntan toda una suma se va a generar todo un volumen, ¿no?, para más o menos idealizar. Entonces va a ser el área por la variación de la altura. Entonces, acá en radio, R sub I, arriba lo había anotado, entonces ese R sub I lo reemplazo acá y me va a quedar Y sub I sobre 2 esto al cuadrado. Entonces, esto va a ser la variación, ¿no? Va a ser la variación del volumen para cada uno de los E sub I, ¿no? Cada vez que tengo eso, entonces eso va a ser el volumen de cada unidad, ¿no?, de cada unidad de capa de aceite. Entonces, la fuerza necesaria para subir eso vendría a ser ¿qué cosa? La fuerza necesaria para subir esta capa vendría a ser F sub I, le vamos a llamar, que va a ser la densidad por la variación del volumen. Entonces, esa fuerza necesito para poder, ¿no?, cada unidad ir subiendo. Entonces, la densidad me da, ¿no?, la densidad y me dan que vale 57 libras por pie. Entonces, la fuerza va a ser igual, 57 pi por lo anterior, por la variación de Y. Entonces, esta va a ser la fuerza F sub I, ¿no?, la fuerza F sub I.
Dice, cada partícula en la capa D, ¿no? Debe viajar una distancia de ¿qué? De 10 menos 10 UI. Es decir, a medida que va a estar, ¿no? Va a estar variando ese Y sub I, porque ese Y sub I puede estar acá, ¿no? Va subiendo. Entonces, a medida que va a ir viajando eso, tendría que ser esa distancia 10 menos 10 sub I. Eso tiene que viajar todo, ¿no? El líquido, esa distancia. Entonces, eso hace referencia ahí, ¿no? Dice, cada partícula en la capa debe viajar una distancia de Y menos Y sub I pies. Finalmente, el trabajo realizado para subir esta capa hasta lo más alto del depósito vendría a ser F sub I por la distancia, ¿no? Como pueden ver, F sub I hace un momento lo calculamos, este va a ser la fuerza y eso viene a ser la distancia, ¿no? Por lo tanto, haciendo los cálculos respectivos, acá reemplazando, nos va a quedar, ¿no? Y que el trabajo W sub I vendría a ser 57 pi sobre 4, 10 menos Y sub I, y por acá sería Y sub I al cuadrado. Entonces, esto vendría a ser el trabajo sub I, ¿no? Entonces, haciendo suma de rimas, ¿no? Para encontrar el trabajo total, ¿no? En el vaciado del depósito, sumaremos las contribuciones, es decir, cada una de las, ¿no? Las n capas, y después tomamos el límite, y esto de acá justamente me genera, ¿qué cosa? Haciendo un poco de sumatorias, esto no es otra cosa que me genera la integral definida, donde acá va a ser de 0 a 8, porque en realidad tengo que sacar, ¿no? 8 unidades ahí, 8 unidades de doble espesor, por eso que aparece de 0 a 8 de esta expresión diferencial de Y. Y bueno, finalmente aparece que W, haciendo los cálculos, viene a ser 30,56. Por lo tanto, el trabajo necesitado para bombardear todo el aceite hasta el borde del tanque tendría que ser 30,56 joules. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahí tienen dos ejemplos. Reitero, si necesitan inundar un poco más en esta parte, ejemplos de repente un poco más profundos, pueden ver el tema de libros de física en realidad, que hay problemas más complejos, ¿no? En este caso, la idea, ¿no? La idea de este tipo de aplicaciones es hacer ver de qué manera se induce la integral, ¿no? De qué manera la integral es una herramienta para las aplicaciones, o sea, es una herramienta para la física, ¿no? Porque eso en realidad es lo que está pasando acá. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, ¿este tema también entra en el final? Por supuesto. Bueno, en realidad hay bastante tema, ¿no? Pero le voy a mandar, en todo caso, le voy a mandar una, Brian me hace recordar, porque, su examen va a ser antes que me olvide, su examen va a ser el 28, ¿no, profe? El 20, ya sabían, ya. Sí, el 28. El 28 de 10. Pero martes. Sí, martes de 10 a 12. Bien, en todo caso me hace recordar Brian para mandarles una batería de exámenes pasados, ¿ya? ¿Ya, Brian? Ya, bueno, ahora lo podrían colgar por el univirtual, pero si tuviese tiempo. Ya, está bien. Ahorita voy a colgar las dos diapositivas que están acá y ahí les voy a colgar unos problemas o unos exámenes pasados para que tengan una idea cómo viene el examen final. Tenga piedad en el final, profe. Y yo sí tengo piedad. Si ustedes estudian, no pasa nada. Entonces, Como 50 temas seguidos, profe, muy rápido. bueno, sí, la última parte sí está un poquito cargado. Por eso que se le va a mandar la batería de problemas para que más o menos unos 3 parciales finales, para que tengan una idea de lo que más se resalta, ¿no? Para que tengan una idea. Eso en tu caso le va a subir al univirtual, ¿ya? Para que tengan una idea. Y eso puede ser una guía, ¿no? Así un poco que dan la tendencia a qué tema pueden estudiar, ¿no? ¿Qué tema pueden estudiar? Muy bien, jóvenes. Profe, ¿y viene solucionado? Pues es una buena pregunta.
caballero, tienes que estudiar, ¿no? Todo quiere a la mano, tienes que investigar. Y además tienes una semana más, ¿eh? Así que no te puedes quejar. Así que ya sabes. La verdad, el sistema no está funcionando, ¿no? A ver. No, así estás pidiendo mucho. ¿Eh? ¿Qué pasa? Quiere irse ya hasta después de Año Nuevo. Te dice. ¿Cuánto es el SUSTI? Hablando del SUSTI, ¿verdad? El SUSTI viene a ser que quiere que lo postere, que el SUSTI va a ser desde el 3 al 8 de enero. Así que olvídate. Olvídate del SUSTI. El SUSTI ya está ahí programado. El señor quiere que le programen el SUSTI. Ay. Profe, el Día de los Inocentes todavía es nuestro examen. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Así la vida, jóvenes. Hay que esforzarse. La otra. Imagínense, cuando estudiaba, nos hacía varios problemas y después no venía ninguno. Todos eran diferentes, así que teníamos que hacer magia para poder aprobar. Teníamos que estudiar bastante. Así que jóvenes, uy, los ejemplos son análogos, parecidos, no son cosas del otro mundo, así que por favor, voy a pasar lista, ¿ya? En un ratito. Y aplicaciones a la física. Aplicaciones de la integral a la física. ¿Sí? ¿Todos presentes? Puede ser, no puede ser todos presentes. A ver. Profe, hay una pregunta. ¿Y en el examen cuántas preguntas van a hacer? Lo que normal viene, ¿no? O sea, 4, 5. Depende de la complejidad, ¿no? Más o menos ustedes han ido viendo la secuencia, ¿no? ¿Cuántas preguntas me está viniendo? De acuerdo a eso, pueden darse una idea en todo caso. Bien, tomamos lista, por favor. Abad. Presente. Acosta. Y Aliaga. Presente, profesor. Astoquilca. Presente, profesor. Vallarta. Presente, profesor. Campos. Presente. Ok, Chaña. Presente. Chanca. Presente. Los hermanos Dosa. Ximena. No, estos hermanos había que colapsar. Ximena, Gerardo. Uy, ay, ay. Gil. Presente, profesor. Gómez. Gómez Chumbe. Presente. Gómez Melchor. Melchor. Uy, ay, ay. Herrera. Presente, profesor. Guamán. Presente, profe. Ok. Guamán Vera. Presente, profesor. Guamán y Vera. Guayguala. Guayguala. Howard. Presente, querido profesor. Uy, ay. Con cariño. Lara. Lara Reyes. O sea, que tiene nada. Malacas. Presente. Uy, ya Lara está jalado, no le digas. Mantari. Presente, profesor. Mejía Bárbara. Presente, profesor. Mejía Pinto. Presente, profesor. Muñante. Presente, profesor. Paitanmala. Presente, profesor. Palomino. Palomino. Uy, ay, ay. Paquiauri. Presente, profesor. Quispe. Guayami. Presente, profe. Presente, Quispe profesor. Paliza. Presente, profesor. Rey Barba. Rey Barba.
Tampoco está. Rey Romaní. Presente, profe. Sabino. Presente, profe. Samaritano. No, este señor ya no venía siempre. Taco. Fue Torres. Presente, profesor. Vances. Y finalmente Vázquez. Presente, profe. Muy bien, repito, lo que no están, a ver, Vances, Taco, Samaritano, Rey Barba, Palomino, Lara, Guayguala, Gómez Melchor, José Hermano Dosa y Acosta. Muy bien, jóvenes. Ha sido un honor enseñarles, jóvenes. Esperemos que todos aprueben. Todo depende de ustedes, señores. La cancha, la pelota está en su cancha, así que deben jugar, nada más, jóvenes. Lo veo multivariable, profe. De todas maneras, nos vemos en multivariable. Ahí tienen que jugar mejor. Ahí ya, acá juegan solamente así como, acá es el campeonato local y en multivariable es la Champions. Así que, por favor, ya saben. Listo, jóvenes. Feliz Navidad, profe. Feliz Navidad, jóvenes. Cuídense, por favor, estudien, ¿ah? Chao, profe. Chao, jóvenes. Chao, profesor. Chao, profe. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Gracias por todo, profe. Lo veo en verano. No me digas. Multivariable 2023. No, multivariable, profe. Chicos. Pongo honor en señales, cuídense. Hasta luego, profe. Ustedes pueden, no se me rindan. Hasta luego, profe. Hasta el final, jóvenes. El Sí, hombre tiene que ser. Gracias, profesor. Listo. Ahí lo veo. Cuídense. Chao, chao. El repechaje lo Listo. hacemos.